Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, María Jesús. Pues nada, aquí estoy para hablar de Duelo al Sol, la videocrítica a la carta que pediste hace ya bastante tiempo. Te agradezco la paciencia y te pido disculpas por el tiempo que ha pasado. Ya estoy también con un lugar en la cumbre, o sea que tranquila, que irán las dos. Irá la siguiente en breve. Y simplemente vamos a hablar de esta película, que es una de las joyas del cine. Y ahora hablaremos de cuál es un poco su estrategia y demás. Antes decir que esto es un vídeo de la revista Acción, que es un mensual que podéis encontrar en los kioscos cada mes, que también podéis pedir a la dirección que os van a poner aquí abajo, y que tiene pues noticias, entrevistas, actualidad, críticas, opinión, estrenos, pero también tiene toda una amplia base de coleccionable, tanto con fichas como con fichas a página, pósters, etcétera. Y que esto es un vídeo con spoilers, con revelación de datos y de circunstancias y de cuestiones que se tratan, que se abordan y que se muestran en la película, y que si no habéis visto Duelo al Sol, pues deberíais verla antes de ver el vídeo. Y finalmente, que si os gusta le podéis dar a like y que podéis suscribiros al canal. Y dicho todo esto, María Jesús, todo lo que son las advertencias, las, digamos, esa especie de aviso general de cómo vamos de qué es este vídeo y de qué procede este vídeo y demás, pues podemos entrar en la película. La película es un clásico del cine, es un clásico inapelable del cine, es uno de los títulos más destacados de un género con el que yo no estoy del todo de acuerdo en el que se le inscribe. Evidentemente estamos hablando de una película que está ambientada en Texas, con un, vamos a decirlo así, con un envoltorio exterior que es eminentemente western, pero yo creo que esta película, sobre todo, en su corazón, en su espíritu, es un melodrama. Es un melodrama por muchas de las circunstancias que se producen en la misma, María Jesús, que es un melodrama que tiene una serie de registros que pueden hacer pensar, o de una manera fácil, pensar en primer lugar en el western, pero en realidad nos damos cuenta de que ese western es solo el paisaje en el que se mueve la historia, los personajes, y que solo puntualmente aparecen características de western. Por ejemplo, una de las características de western que aparece es el tema de la naturaleza contra la civilización. Tanto los personajes de Jennifer Jones como el de Gregory Peck representan, digamos, de alguna manera, sobre todo ella, la protagonista, en torno a la que gira todo. Representan sobre todo a la naturaleza, y después está la civilización. Y ese choque naturaleza-civilización lo encontramos también con ese choque que es el paso del tiempo, la evolución hacia, digamos, premisas sociopolíticas distintas de las que rigen en ese momento en el territorio en el que se desarrolla la trama, con ese gran rancho y con ese terrateniente y ganadero que intenta imponerse al avance de la civilización, representado por el tren que va a pasar cerca de sus tierras y representado por esas alambradas. Ahí estamos en territorio western, este tema de choque naturaleza-civilización, en este tema de choque del tiempo, digamos, de la primera etapa de colonización del territorio frente al avance, sobre todo del ferrocarril, que va a traer otro tipo de paisaje distinto. Ese inexorable paso del tiempo también está presente, y son registros, son códigos que efectivamente remiten al western. Visualmente también se revistió esta película de territorio western, de códigos del western, con un gran uso del plano general,
pero realmente lo que son códigos potentes del melodrama dominan sobre los códigos del western en la película, o por lo menos yo lo veo así. Entonces, está Jennifer Jones, es una película cocinada, preparada, pensada por David O. Selznick, productor y guionista para Jennifer Jones. Es una película que gira en torno a Jennifer Jones porque tiene que girar en torno a Jennifer Jones, porque así es como de alguna manera la han pensado o la han dibujado sus artífices, principalmente David O. Selznick, porque esta es una película en la que David O. Selznick, el productor, no hay que olvidar que David O. Selznick es un tipo que empieza como independiente, que empieza con proyectos que consigue vender a grandes estudios, a los grandes estudios de Hollywood, pero son proyectos que él ya tiene más o menos preparados. Por ejemplo, él es el poseedor de los contratos de determinados tipos de actores, por ejemplo, el caso de Vivien Leigh en Lo que el viento se llevó, Laurence Olivier, y es un introductor también de estos actores a través de sus producciones en Hollywood. Y hay que decir que es un productor creativo, un productor que no solo mete mano en el guión, sino que también va a estar muy pendiente y, llegado el caso, en algunos momentos puede llegar a dirigir algunos planos de la película, algunas escenas de la película. Es el productor de películas significativas como Lo que el viento se llevó, de 1939, o Rebeca, de 1940, y esta, de Dólar al Sol, de 1946, y estuvo casada además con Jennifer Jones, es decir, que había, digamos, un interés, vamos a decirlo claramente, personal en esta producción, que era, no diré yo que un regalo, porque eso me parece que es denostar a la actriz, no creo que sea un regalo para la actriz de su pareja, pero sí creo que de alguna manera David O. Selznick piensa todo este proyecto, sabiendo que va a suponer un reto para su pareja, para Jennifer Jones, porque la va a situar en un entorno de interpretación, digamos, más arriesgada. Los papeles de Jennifer Jones muchas veces giraban en torno a, se estructuraban o tenían como objetivo la construcción de personajes femeninos elegantes, estilizados, a veces tímidos, a veces más enérgicos, pero en cualquier caso, digamos que el papel de Perla Chávez, si tú lo sitúas en el resto de la filmografía de Jennifer Jones, es un papel que destaca por sí mismo y que destaca como un punto de ruptura, como una especie de reto, como una especie de permitirle o darle cancha a la actriz para que pudiera lucirse como actriz. Y ahí sí creo que O. Selznick tiene muy presente esta idea de que sea un proyecto para Jennifer Jones. Pero insisto, cuando se habla de regalos hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en realidad el regalo para la película es precisamente Jennifer Jones, porque ella es la película, y en realidad habría que ver si el regalo se lo estaba haciendo O. Selznick a Jennifer Jones, o Jennifer Jones le estaba haciendo el regalo a O. Selznick. Ya apuesto por lo segundo, de la misma manera que Vivien Leigh es un regalo para Lo que el viento se llevó, tal como estaba concebida. Entonces, digamos que es un poco esta estructura, ¿no? De bueno, sí, es la pareja, pero no necesariamente esto es un regalo, sino que realmente Jennifer Jones tenía más que ganado por su propio talento el hacer este tipo de película. Que además hay que decir que, a ver, ella empieza a destacar en La canción de Bernadette. La canción de Bernadette es una película de 1943. Había estado antes en películas donde realmente no tenía un papel protagonista, pero en La canción de Bernadette, interpretando al personaje del título, ya empieza a destacar. Después está en Desde que te fuiste, que es un melodrama, de estos melodramas bélicos de retaguardia, que te cuentan lo que pasa en el frente doméstico. Desde que te fuiste es otra oportunidad, pero es una oportunidad en la que Desde que te fuiste hay varias actrices potentes junto con Jennifer Jones. Entonces, La canción de Bernadette y Desde que te fuiste son dos hitos en la carrera de la actriz que empieza a establecerse sólidamente. Cartas a mi amada es otro melodrama, y digamos que ella está dominando en el género de melodrama, porque si nos damos cuenta, La canción de Bernadette, Desde que te fuiste y Cartas a mi amada son todos melodramas. ¿Qué ocurre? Después hace El pecado de Clooney Brown, que ya de alguna manera va jugando con otros registros, pero cuando llega Perla Chávez, el papel de Perla Chávez en Duelo al Sol, está claro
que está apostando por hacer una especie de ruptura con esos primeros papeles que le habían dado el estrellato. De manera que es una actriz que está ya, digamos, con su carácter de estrella más o menos asentado, pero que a su carrera le viene muy bien este punto de ruptura que es Perla Chávez, porque es una especie de... Siendo todavía una heroína de melodrama, pues supone un cambio, y además no lo olvidemos, también sería un tanto superficial pensar que este Duelo al Sol es como un poco el equivalente para Jennifer Jones de lo que fuera Lo que el viento se llevó para Vivien Leigh, pero sí que es cierto que cualquiera que haya visto Lo que el viento se llevó y que vea Duelo al Sol no le va a resultar muy difícil establecer unos paralelismos claros entre Perla Chávez, muchas cuestiones, muchas situaciones, mucho carácter, esa especie de dos personalidades que están habitando en Perla Chávez. La personalidad ingenua, la personalidad que quiere integrarse, que de alguna manera se siente en cierto modo como obligada moralmente a ajustarse al mundo de esa especie de madrina que la acoge porque era una exnovia de su padre en su rancho, y que de alguna manera ya quiere estar a la altura de esa circunstancia y domesticarse, pero cuando se nos presenta Perla Chávez es una fuerza de la naturaleza, es un volcán, está bailando en la puerta mientras que su madre baila dentro. Ahora repasaremos un poco esa situación y demás, pero ella es un carácter volcánico, y ahí es donde entra también cierto paralelismo con el personaje de Vivien Leigh, de Scarlett O'Hara, en Lo que el viento se llevó. O sea, Scarlett O'Hara es una mujer enérgica, es una mujer volcánica, es una mujer en muchos aspectos muy visceral y en algunos aspectos muy primitiva. Y digamos que la diferencia que hay entre... Y después tiene esa otra parte de intentar socializar o intentar integrarse o intentar tal. Yo diría que ética o moralmente Perla es más ingenua y es más inocente que Scarlett O'Hara, que la Scarlett O'Hara de Vivien Leigh, porque Scarlett O'Hara siempre está maquinando, siempre está haciendo sus planes dentro de planes, ¿no? Casi parece una Bene Gesserit de Dune. Pero esos planes dentro de planes, a Perla eso no encaja con Perla. Perla va intentando sobrevivir continuamente, y lo que ocurre es que sí que maneja esos dos caracteres, esas dos naturalezas que chocan entre sí y que pueden decantarse, ¿no? Y es interesante cómo trabaja Jennifer Jones ese cambio de naturaleza y cómo trabajaba ese cambio de naturaleza Vivien Leigh, porque digamos que en el momento en que Jennifer Jones, en que Perla Chávez es agredida y se siente agredida, tiene esa necesidad de retribución inmediata, que es la que le lleva un poco a entrar en el camino más cercano a ese personaje de, digamos, amante barra antagonista, que es el que interpreta Gregory Peck. Ahora hablaré un poquillo de Gregory Peck, pero sí que es cierto que cuando llega Perla Chávez, Jennifer Jones, pues sí que es, para su carrera, sí que es un auténtico regalo como actriz poder interpretar a Perla Chávez, ¿no? Después interpretará otro papel también de bastante reto, que es el papel de Jenny, el papel protagonista en Jenny. Jenny es en definitiva una historia sobre fantasmas, sobre fantasmagoría, sobre... también curiosamente además asociada a Joseph Cotten, como en esta película de Duelo al Sol. Y ahí tiene que interpretar a una mujer en distintas etapas, ¿no? Y además una mujer que es una aparición y demás. En fin, tampoco contamos más para no hacer de stripper, pero yo te recomiendo, si no has visto alguna de estas películas, que la veas, porque Duelo al Sol encaja perfectamente un poco en todo este collar de papeles esenciales que tiene Jennifer Jones, ¿no? Entonces, en esta época. Y después ya, pues, Madame Bovary, etcétera. O sea, va a ir, digamos, ya está plenamente establecida como actriz, como estrella, y siempre se va a mantener dentro de los códigos de melodrama, aunque en alguna u otra ocasión, pues, juega un poco con la comedia y tal, pero bueno, digamos que tendrá el melodrama como código principal como actriz. Y junto a Jennifer Jones encontramos a un Joseph Cotten perfectamente establecido, perfectamente sólido, pero también encontramos a un Gregory Peck muy interesante por la fase de su carrera en la que llega a esta película,
Gregory Peck, además, porque también en Gregory Peck es como un punto de ruptura. Si estoy diciendo que en la carrera de Jennifer Jones, que hacía papeles, pues eso, de mujer elegante, de mujer incluso a veces apocada o tímida, o de mujer en todo caso decidida, pero dentro de los códigos de esa elegancia y de esa imagen femenina codificada del melodrama que tenía, cuando hace Perla Chávez sale completamente de ese territorio y es como si la liberaran, es como haber liberado toda esa fuerza volcánica de la que hablábamos. Pasa un poco, curiosamente, algo parecido con Gregory Peck cuando hace este papel, porque no hay que olvidar que Gregory Peck empieza a tener cierta relevancia en 1944, cuando, bueno, primero interpreta un papel en Días de Gloria, que es una película muy curiosa. Bueno, no estamos hablando de ella, no me voy a extender sobre ella, pero es una película que después le generó ciertos problemas a todos los que participaron en ella, porque el Comité de Actividades Antiamericanas era una película sobre la guerrilla rusa frente a la invasión alemana. Película de Segunda Guerra Mundial, tal. Y estaba en el año 1944, era en ese momento, digamos que Stalin y la Unión Soviética eran aliados de Estados Unidos. Una película dirigida por Jacques Tourneur, y digamos que todos los que participaron en esta película estuvieron mirados con lupa por el Comité de Actividades Antiamericanas tiempo después, una vez terminada la guerra, digamos, sobre si eran o no simpatizantes con el Partido Comunista y todas estas historias que se montan en La caza de brujas, ¿no? Pero bueno, él ha hecho esta película como de guerrillero heroico, Días de Gloria. Después hace Las llaves del reino, donde interpreta a un sacerdote. Después hace El Valle del Destino. La película Recuerda. En El Valle del Destino interpreta más un papel, digamos, de galán, si se quiere un poco quizá más cercano al que pueda interpretar aquí. Es un galán que de alguna manera entra en la vida de la protagonista y demás, pero digamos que Gregory Peck tiene y a lo largo de toda su carrera va a ser definido como un personaje, como un actor, como una estrella que tiende hacia los papeles, evidentemente, de protagonista y papeles de carácter, vamos a decirlo así, elegante, educado, heroico, abnegado, éticamente no reprobable, etc. Y de repente se descarga aquí con el papel de Lewton, el hijo pequeño del ranchero y un pieza de mucho cuidado, o sea, un pieza o un siniestro y un gamberro, un hooligan, vamos, un bicho peligroso. Digamos que estamos también jugando con la clave bíblica aquí. Estamos hablando en el fondo, de una cierta aproximación a la fórmula del hijo pródigo frente a Joseph Cotten. Y ocurre que es el hijo favorito, el hijo mimado, bueno, el caprichoso, etcétera. Y es un sinvergüenza, y llegado el caso, pues acabará siendo un forajido, ¿no? Mala gente, muy mala gente. Y aquí hace el papel de galán, pero de mala gente. Es decir, que es justo también suponía una ruptura para los papeles, digamos, de individuos más éticos que normalmente asociamos al personaje, a la estrella, al estrellato de Gregory Peck. Y creo que eso también es interesante reseñarlo porque, claro, la coincidencia de estos dos actores en un mismo proyecto, haciendo dos papeles que se salen de lo que es habitual. Joseph Cotten está en su línea habitual, ¿no? Es cierto que venía Gregory Peck de interpretar con Alfred Hitchcock, para las órdenes de Alfred Hitchcock, en Recuerda, interpretar a un sospechoso de asesinato con problemas mentales y todo esto, ¿no? Pero realmente esa vulnerabilidad tal, aquí es todo lo contrario. Aquí su vulnerabilidad es puramente ética y es, pues eso, el típico forajido del oeste, pero con un actor que era un galán de la época. Y entonces, claro, eso sí que supone un punto de ruptura también, en cierto modo, en lo que estamos habituados a ver en esa época, en los años 40, en la filmografía de Gregory Peck. A ver, establecidos estos parámetros, pues podemos entrar un poco más en lo que supone, digamos, para el género, no tanto para el género western como para el melodrama, Duelo al Sol, ¿no? Duelo al Sol tuvo una nominación al Oscar a la mejor actriz para Jennifer Jones, y tuvo también una nominación al Oscar a la mejor actriz secundaria a un auténtico icono del cine mudo, una auténtica estrella del cine mudo, que es Lillian Gish.
y que Lillian Gish forma parte de ese, digamos, protagonismo en segundo término que hay en esta película. Ahora voy a hablar un poco de ello, ¿no? En el Festival de Venecia ganó la Copa Cinecittà a la mejor película y, digamos, tuvo esa especie de recorrido de premios curioso y demás. Y después hay que decir que es una película que oficialmente figura como dirigida por Kim Vidor, pero en la cual también trabajó Otto Brauer y William Dieterle. William Dieterle es uno también de los maestros de la época de los artesanos. Ocurre que yo creo que Kim Vidor frente a Brauer y Dieterle es un director al que hay que reconocerle códigos de autoría más sólidos. Dieterle era uno de los maestros del melodrama y también tiene mucho que ver con muchos de los planos y de las propuestas visuales que va a haber en esta película. Entonces, digamos que esto era muy habitual en Hollywood, es decir, determinadas secuencias a lo mejor pues eran dirigidas, incluso a veces por el propio David O. Selznick, que podía llegar a dirigir algunas de las escenas si era necesario, ¿no? Entonces voy a situarme aquí en un poco en el código de fotos que tengo para ilustrar algunas propuestas de las que te voy a comentar para tener un poco eso, ¿no? Porque todo el arranque, por ejemplo, a mí me gusta mucho y creo que merece la pena verle. Hay que decir que Jennifer Jones figuraba en primer lugar como protagonista en los créditos, el segundo era Joseph Cotten y solo en tercer lugar estaba Gregory Peck, pero estaban los tres en el mismo cuadro, o sea, en el mismo momento en que aparecían esos tres nombres en pantalla en cuanto a créditos, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a echar un vistazo a una serie de temas que están presentes en la película y que, pues eso, quería repasar un poco en este comentario y demás. Voy a ver que tengo aquí, a ver, las notas, que ya las he puesto directamente en el ordenador, porque ya estoy hasta las narices del papel. Y entonces he decidido que iba a hacerlo así. Entonces, bueno, a ver. Hay el final, por ejemplo, en el final, ese final épico que tiene la película, que es una especie de ejemplo básico de romanticismo épico, es un final que coincide no coincide, sino es un final que nos va a recordar, o por lo menos a mí me recuerda, el final de otra película, que es Juntos hasta la muerte, que es una película muy curiosa. A ver si tecleo como tengo que teclear. Ahí estamos. Para darte fecha concreta y un poco códigos de esta película. Es una película protagonizada por Virginia Mayo y Joel McCrea, que además es un western, pero en realidad es un remake de una película clásica del cine negro. Vamos a ver, por aquí está. Entonces, como digo, es que siempre que veo Duelo al Sol me recuerda mucho también el desenlace de esta otra película, que tiene mucho también pues un poco de melodrama romántico dentro del género western, ¿no? Juntos hasta la muerte es una película de Raoul Walsh de 1949 y es un remake, como decía, de otra película de Raoul Walsh. Esta película acaba también en la montaña, con los dos amantes, con Virginia Mayo y Joel McCrea en la montaña, y es un remake de un clásico del cine negro. En el original se titulaba Colorado Territory, pero es un remake de una película de 1941 dirigida también por el mismo director, por Raoul Walsh, que se titula El último refugio, que además fue una película capital para el lanzamiento ya definitivo al estrellato como actor protagonista de Humphrey Bogart. Y las dos acaban un poco igual. La otra es una película de gángster, esta es una película de forajido, pero en cualquier caso el propio Raoul Walsh hizo el remake de su clásico del cine negro, El último refugio, pues hizo su versión en clave western con Juntos hasta la muerte, ¿no?
y digamos que a mí siempre me recuerda el desenlace de Duelo al Sol, salvando las distancias, me recuerda Juntos hasta la muerte, pero también es muy interesante comparar los dos en cuanto a la cobertura visual. Y si hablo de esto, es porque creo que el trabajo que hace durante toda la película, todo ese despliegue visual, el trabajo que hace la película en su despliegue visual, pues es eminentemente, como digo, un código en el que se impone el melodrama, incluso desde los colores, la temperatura de color, la composición y demás. A ver, para empezar hay una serie de códigos que, como digo, tienen mucho en común con Lo que el viento se llevó. Por ejemplo, esa idea de en Lo que el viento se llevó era Tara, era la propiedad esta de Tara, que es la que quiere proteger Scarlett O'Hara y demás. Y aquí lo que encontramos es esa especie de rancho, la pequeña España, que en torno al cual pues gravitan todos los conflictos de los personajes, ¿no? Encuentros, desencuentros y demás. Y hay que decir que ese rancho en el que van a transcurrir los acontecimientos es casi un personaje más de la trama, porque es muy importante esa casa desde el principio, desde que llega Perla Chávez a esa casa. La casa va a ser fundamental, ¿no? La importancia de la mansión como epicentro de la historia, el encuentro de Perla Chávez con Joseph Cotten y la de llegada al rancho, a Pequeña España, es un equivalente incluso visual que recuerda mucho el encuentro con Tara, ¿no? El triángulo de la protagonista entre dos, todo esto son similitudes que yo veo con Lo que el viento se llevó, el triángulo de la protagonista entre dos hombres, ¿no? Es decir, esa especie de duelo emocional que vive la protagonista entre dos hombres, que eso se daba con Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó y se produce también aquí. Y por un poco esa ambigüedad, ¿no? de los sentimientos y de las pasiones y demás. Después, algo que también me parece muy interesante es la segunda línea de protagonismo. Eso era una estrategia muy utilizada en el melodrama de la época y en el cine de Hollywood de la época, y era muy interesante porque de hecho se echa a faltar en el cine actual. La segunda línea de protagonismo de este tipo de superproducción, esto ocurre también, por ejemplo, ocurre en Lo que el viento se llevó, ocurre aquí en Duelo al Sol, ocurre en Gigante, ocurre en Horizontes de Grandeza también, curiosamente otra película también con Gregory Peck, con Charlton Heston también. También código melodrama metido dentro del western, aunque allí tira más de paisajes western, pero en el fondo sigue siendo un melodrama. Todas estas que te estoy diciendo van un poco por el mismo camino. Y esa estrategia de la segunda línea de protagonistas, de esa segunda línea de protagonismo que hay en la película y que está en todas estas películas. Por ejemplo, aquí tenemos una primera línea de protagonismo establecida sobre Jennifer Jones, Joseph Cotten y Gregory Peck. Pero detrás de ellos hay otros personajes. Aparte que está esta mujer afroamericana, que es algo muy, muy de la época, también hay que decirlo, y después pues contestado y criticado y demás, que es un poco el equivalente, esa especie de sirvienta que no se entera de nada, que hace como una especie de contrapunto cómico muy, muy racista, también hay que decirlo, claramente racista de la época, pero propio de la época y que se repite en Lo que el viento se llevó y se repite aquí también, ese tipo de personaje. Pero junto a ese personaje de contrapunto, de ruptura cómica, encontramos esa segunda fila de protagonistas con su propia historia dentro de la historia, con su propio melodrama dentro del gran melodrama. Y esa segunda línea de protagonistas la tenemos en el papel del padre de Perla Chávez, la tenemos en el papel del propietario del rancho, que en un momento determinado se ha visto un poco como celoso frente al personaje del padre de Perla Chávez, y de la antigua novia del padre de Perla Chávez, y que es esa especie de madrastra, llamémoslo así, que no es madrastra, pero vamos, que es un poco la mujer que se hace cargo de esta muchacha cuando se queda sin su padre y sin su madre, y la coge en su rancho, ¿no? Bien, pues curioso, porque todos estos personajes de segunda línea van a estar representados por figuras que son como actores
vamos a encontrar ahí a pesos pesados que digamos dan vida a estos personajes y que han tenido también en un momento dado su propio estrellato, ¿no? Por ejemplo, Herbert Marshall era el protagonista de la que muchos analistas consideran, y el propio Lubitsch, yo creo que también lo he leído en alguna ocasión, consideraba su mejor película, que es Un ladrón en la alcoba, la comedia Un ladrón en la alcoba, una comedia de enredo de Ernest Lubitsch, uno de los padres de la comedia de Hollywood. Bueno, pues Herbert Marshall interpreta a Scott Chávez, al padre de Perla Chávez, y tiene incluso un momento muy Shakespeare en el arranque de la película, ¿no? Este padre, curiosamente, forma un triángulo con el personaje del propietario del rancho con el que se casó, como dice el padre de Perla Chávez, un ricacho del norte, con el que se casó la novia que él pretendía y que no supo retener a su lado. Y ese papel del propietario del rancho, el padre de los dos muchachos y el que acoge, digamos, con bastantes malas pulgas a la protagonista, lo interpreta Lionel Barrymore. Lionel Barrymore era una auténtica institución del teatro en Estados Unidos y acabó siendo también una institución en el cine. Lionel Barrymore es, quiero decir, segunda línea de defensa muy importante de los papeles. Y se forma un triángulo con Lillian Gish, con esta mujer casada con el personaje de Lionel Barrymore, con Laura Bell, que de alguna manera pues se convierte en una especie de madre sustituta de Perla Chávez. Este triángulo, este conflicto que tienen estos tres personajes ya maduros, está presente en la película y llegará a resolverse durante la película, en un momento alto de tensión melodramática, de conversación entre Lillian Gish y Lionel Barrymore. Claro, una escena con Lillian Gish y Lionel Barrymore en clave melodramática, pues para los aficionados al melodrama es una maravilla en sí misma, es decir, es una película en sí misma, es una micropelícula dentro de la película. Pero quiero decir que esto funcionaba así, es decir, este tipo de películas en código casi tipo Gigante, por ejemplo, también ocurre esto, Gigante, Lo que el viento se llevó, etcétera, tienen esa segunda línea de personajes secundarios potentes, que todos tienen su pequeño papel, su microespacio de protagonismo. Hay una tercera línea, además. Yo en esa tercera línea pondría a esta muchacha afroamericana, que es un poco la criada, y pondría también a Lem, el hombre ya maduro, que se le propone matrimonio a Perla, que es Harry Carey. Harry Carey es una auténtica institución del western y es otro actor también con personalidad propia y demás. Y después ese otro personaje que es para mí muy destacado, aunque aparece muy poco, que es el personaje que interpreta a Walter Huston, que es esta especie de matador de pecados, que no es que sea un sacerdote exactamente, pero sí que oficia como consejero espiritual y que tiene una secuencia particularmente inquietante, si sabemos ver la doble lectura, con Perla Chávez, cuando le dice, confiésate, hija mía, y la pone de rodillas, delante de él y demás, y digamos, de alguna manera, a través de la mirada de Walter Huston, el padre del gran John Huston, pues vemos que este señor, digamos, que tiene una moral, digamos que predica una cosa, pero piensa otra, ¿no? Y estos personajes que aparecen muy poco en pantalla, sin embargo, le dan más vuelo a la película. Es decir, que podríamos decir que hay un protagonismo como en tres líneas. El protagonismo principal de los tres, de Jennifer Jones, Joseph Cotten, Gregory Peck. El protagonismo de carácter más secundario, pero que tiene su propio peso en la historia, que es el protagonismo del padre de Perla, el protagonismo del dueño del rancho y el protagonismo de esa mujer que acoge a Perla. Y después tenemos esa tercera línea de protagonismo, que es la de esta especie de matador de pecados, de líder espiritual de Walter Huston, junto con el papel de este vaquero veterano que de alguna manera pues se siente atraído
por Perla, aunque sabe que ella no tiene afecto por él, porque ella se lo dice claramente. Por eso digo que hay momentos de Perla que recuerdan mucho a Scarlett O'Hara, pero hay otros momentos de Perla que referencian esa inocencia de Perla y esa sencillez. Y esa manera, digamos, de sincera, incluso inocente, ingenua de expresarse, ¿no? Ella le dice claramente a este señor que no le quiere, pero que bueno, que va a aceptar casarse con él. Y esos papeles de segunda línea, ¿no? Y después tenemos también, dentro de los códigos que maneja la película, todos este protagonismo en tres bandas distintas, esa especie de trabajo de Kim Vidor en armar con todos estos personajes una propuesta coherente, ¿no? Después, a mí me encanta, lo que más me gusta de la película, tengo que decirlo, aparte del final, es el arranque que tiene, porque me parece que el arranque es notable, es un arranque visualmente arrollador, es un arranque en el que además todo ese arranque está volcado sobre Perla, está volcado sobre este actor que te decía, Herbert Marshall, que es el padre de Perla, pero está volcado sobre la habilidad que tiene Kim Vidor siempre para meternos dentro de una película simplemente con imágenes. Y es absolutamente arrollador, es un arranque arrollador, es imposible ver ese arranque y no quedarte enganchado a la película. A ver, yo no soy un gran fan del melodrama, soy más fan, me gusta mucho más el western. Entiendo que esto es un melodrama, de alguna manera ocupa dentro del género western más puro. Esto pasa mucho en muchos westerns. El western siempre tiene un código, siempre tiene una especie de relación con el melodrama muy curiosa. Porque hay muchas películas que son western, si se quiere más puro que este, pero que no dudan en tirar de melodrama para reforzar una segunda línea argumental de subtexto emocional, romántico y demás. O sea que el melodrama podríamos decir que siempre está presente en el western. En mi opinión, no hay nada más melodramático que un duelo. Y no me refiero a este duelo al sol o al duelo final de Juntos hasta la muerte, no, me refiero al duelo tradicional de un tipo enfrentándose a otro tipo, o el duelo de un Gary Cooper en Sol ante el peligro, por ejemplo, es un western puro, y es muy melodramática tanto en su uso de la música, como en su uso del tiempo, como en su uso incluso de la intriga, como en sus papeles femeninos, por ejemplo, el peso de los papeles femeninos en Sol ante el peligro, por ejemplo. Quiero decir, el western puro también tira de melodrama siempre que puede, pero en este caso yo es que creo que el melodrama domina sobre el western, sobre los códigos del western. Y como digo, a pesar de eso, a mí eso no me parece molesto en absoluto, sino que al contrario, lo acepto perfectamente porque es un refuerzo que tenemos de la historia. Voy a ver si puedo poner las fotos que quería utilizar para explicar un poco esto que te decía, este arranque, por qué este arranque me parece tan genial. Y lo voy a hacer con muchísimo cuidado, intentando que no se me vaya la pantalla. Vamos a ver si no la lío parda, como siempre, para que tú puedas estar viendo un poco lo que pueda estar viendo yo. Me refiero a este arranque. Me refiero a este arranque absolutamente arrollador. El arranque en la cabeza de India, en esa especie de montaña donde se va a producir el duelo final, el encuentro final de los dos amantes y también su duelo final, ¿no? Que da título un poco a la película. Este paisaje, que es un paisaje absolutamente fantástico, con esa luz de código fantástico me refiero, es decir, esto es género fantástico, esto es esa luz infernal, que a mí me recuerda mucho la luz infernal que hay también en Centauros del Desierto, en un western clásico de John Ford, esa luz infernal cuando los indios atacan la casa del rancho, pues tiene una especie de luz infernal también. Esa historia también se desarrolla en Texas, y es esta especie de idealización del pasado que está muy presente en el western, esta idealización del pasado de los Estados Unidos, del pasado de la conquista del oeste, toda esta manera de idealizar ese pasado mítico, de crear una mitología sobre bases que son eminentemente, la mayor parte de las veces, inventadas, pero que tiene, pues creo que está muy bien servido por esta componente fantástica, ¿no? Con esta especie de efigie
que está aquí perfectamente cincelada en la roca y demás, y ese juego de los tonos más duros de la película, ¿no? Bien, pues esto después está servido, bueno, con este plano a la flor, este referente. Todo esto es ya un desarrollo melodramático. El paisaje es western, pero se sale del western para llevarte a un paisaje casi infernal, a un paisaje que te mete más en la fantasía, y ya vemos ahí la fusión de géneros que hay desde el principio. Después pues está la aparición de Perla. La aparición de Perla bailando en la puerta, ¿no? En la puerta de ese local en el que su propia madre es la estrella del baile que se produce dentro. Este plano general que te hace Kim Vidor, que te mete totalmente en la película, que te mete y te hace lo que de alguna manera era una clave clásica del cine de Hollywood, es decir, es que te metían en otra realidad. Durante el tiempo que duraba la película, tú estabas metido en otra realidad diferente, completamente diferente. Y eso es lo que la gente buscaba, esa capacidad de evasión. Es un poco lo que encontramos en películas como Indiana Jones, es un poco lo que encontramos en películas como las películas de Harry Potter o las películas del Señor de los Anillos. Lo que buscamos en esas películas es escaparnos de la realidad durante el tiempo que dure la proyección. Y eso el cine del Hollywood clásico lo hacía muy bien, y Kim Vidor era un maestro en meterte en ese otro ambiente, ¿no? Esto que te decía, la madre está bailando dentro, la hija fuera. Y fíjate cómo te muestra, después te va a hacer un plano ya más cenital sobre todo esto, pero te mete dentro de ese local, donde está la madre de la protagonista bailando, y tú ya estás metido en ese mundo directamente. Y después quería incidir mucho en esto, el tema de cómo trabaja. Esto es puro melodrama. Cuando el padre descubre que su mujer, por enésima vez, está teniendo relaciones en su propia casa con otro señor, pues decide matarla. Le da un calentón y decide matarla. Matarla a ella y matar al amante. ¿Y cómo se muestra esa muerte? Pues se muestra con una clave absolutamente melodramática, no solo en el juego de la sombra en la ventana, sino en el propio juego de colores. Si te das cuenta, fíjate, esa pelea aquí no se ve muy bien, pero vamos, en la película tú la has visto y lo sabes perfectamente, María Jesús, esa pelea de colores que vemos ahí. Y esto es puro melodrama. Todo el arranque de la película es puro melodrama. Como es puro melodrama lo que pasa, muy interesante, como en todo momento el padre de Perla Chávez acepta su culpa, se culpa a sí mismo de lo que ha sido su vida, y cómo lo hace no mirándonos directamente. No hay una ruptura de la cuarta pared, no está, pero hace una confesión, y es una confesión, si te das cuenta, al público. Es una confesión al público donde ya está marcado por esa sombra que le parte un poco el cuerpo por la mitad, y donde destacan mucho los jueces, la sombra de los jueces. Estos somos nosotros, este es el público. Desde el principio ya está admitiendo este personaje su culpa, y nosotros somos, digamos, se nos está ofreciendo una especie de confesión directamente para meternos del todo en la historia. Es decir, estamos perfectamente integrados. Y en la despedida de padre e hija, pues hombre, la despedida de padre e hija es eso, es claramente melodramática, con un speech. A mí me interesa mucho cómo la hija sale de plano en un momento dado y queda solo. Esto es curioso porque no es siempre así, no es así en las secuencias añadidas que hay, que además en el DVD que te he mostrado antes viene la versión, porque esta versión tiene, con el doblaje español, tiene algunos cortes, y es curioso. La versión que está editada aquí tiene algunos cortes que después afortunadamente se recuperan en las escenas añadidas, en las escenas cortadas que vienen en el propio DVD. Pero bueno, como el hecho de que el padre aquí queda solo, es decir, la hija se va y ese vacío que le queda al padre, y como el padre además va a tener, fíjate, más melodrama, es decir, la soga de la horca, la sombra de la soga de la horca al fondo. Es decir, esta presentación es por lo que yo digo que esta película, ya desde su presentación, es una película eminentemente de código melodrama. Es decir, aquí el western no tiene mucho que ver más allá de servir como contexto en el que se desarrolla la trama, ¿no? Y precisamente por esa presentación de corte melodramático que yo te decía, es por lo que digo que creo que esta película es donde alcanza su verdadero poder, es en el código de melodrama. Si te das cuenta, no está narrada, es muy curioso desde el punto de vista de estructura narrativa,
como al principio te pone esa voz en off contándote la leyenda o la historia de los dos amantes que finiquitaron allí sus días en la montaña de Cabeza de India y todo esto, pues ya te está diciendo el destino de los personajes, te está marcando el destino de los personajes con ese plano que hemos visto de esa especie de cardo borriquero de las montañas, y te está anticipando lo que va a pasar, o sea que tú ya sabes cómo va a acabar la película, con lo cual, si te das cuenta, de alguna manera toda la película es un flashback asentado sobre esa frase narrativa de principio, ¿no? Lo cual es una estructura muy curiosa, porque sirve para generar esa especie de suspense en el cual tú conoces más que los personajes, conoces su destino, conoces qué va a pasar, pero te pasa durante toda la película pensando en cómo van a morir esos dos, por qué pasó, qué les llevó para ser dos amantes, dos personas que tenían afecto, que se querían y que sin embargo acabaron enfrentándose y matándose en ese cerro, ¿no? Y eso genera un motor de interés en el espectador que te implica totalmente como espectador dentro del relato. Eso, por ejemplo, realmente, si te das cuenta, no pasa en otras películas, pero sí en esta. Y el melodrama alcanza, digamos, como clave del cine. A mí me parece que es la magia del cine, esa magia de Perla, ese plano que te he mostrado, de Perla bailando fuera del local, cómo te mete, y después cómo te mete con la cámara dentro del local. Esos dos momentos son momentos de pura magia del cine de Kim Vidor, de saber crear una realidad envolvente, de saber crear otro mundo en el que tú te metes como espectadora o como espectador. Y es curioso porque el lenguaje es muy básico en su manera de manipular las emociones del espectador, eso es así, forma parte del código de melodrama, pero siendo muy básico, muy sencillo, es diabólicamente manipulador, por esto que te digo, tú conoces el destino de los personajes, el destino final de los personajes, y es diabólicamente manipulador en muchos aspectos, ¿no? Y ya te digo, en esta copia, no sé la que tendrás tú, seguramente tienes una mejor incluso que esta, no lo sé, pero en esta copia en DVD vienen las secuencias cortadas y conviene verlas. Aparte de que vienen dos reportajes, uno dedicado a Jennifer Jones y otro a Gregory Peck, que son muy curiosos, pero esta copia te incluye, digamos, esas escenas cortadas, que yo tampoco sé por qué se cortaron, o sea, no entiendo por qué se cortaron en la copia española, pero ahí están. Y yo sí que tuve la oportunidad de ver esta película en pantalla grande, cosa que recomiendo siempre en estas videocríticas, siempre que os surja un clásico, yo que sé, a través de filmotecas, cineestudios, yo que sé, proyecciones en distintos foros o centros o recopilaciones, antologías o lo que sea, siempre que podáis ver un clásico de estos en pantalla grande, id a verlo en pantalla grande porque cambia completamente el asunto, o sea, el espectáculo es completamente distinto. El cine hay que verlo en el cine, eso lo digo siempre. Naturalmente, nuestra voraz cinefilia nos lleva a consumir cine, por lo menos a mí, y espero que a ti también, María Jesús, nos lleva a consumir cine de cualquier manera, en cualquier sitio, porque lo que nos gusta es ver películas, es entrar en contacto con las películas y tal. Pero yo tuve la oportunidad de ver esta película en pantalla grande y evidentemente en pantalla grande todo esto que te he contado brillaba muchísimo más, y además tuve la suerte de verla con la copia completa, es decir, porque era una especie de reestreno con toda copia mejorada y demás, y pude verla aquí en Madrid, la pude ver en un cine, no me tuve que ir muy lejos, un cine del barrio, y pude verla en pantalla grande con la copia, o sea que ahí no había cortes, ¿no? Y es absolutamente arrolladora. La parte de la despedida del padre y de la hija, todo lo que, cómo arranca la historia, incluso la llegada con ese punto de Shakespeare, que tiene esa despedida del padre, cuando dice recelos de infierno, esto lo estoy leyendo, porque lo tengo apuntado en mi chuleta, recelos de infierno y esperanzas de paraíso, solo una cosa es cierta, la vida termina, una cosa es cierta y el resto es ficción, que el alma perdura para ser juzgada por Dios. O sea, este código, esta codificación de historia bíblica, de fábula bíblica que rodea el tema del hijo pródigo y toda esta movida, que están completamente cambiadas también para la historia y tal, pues por Niven Bush, que es el autor de toda esta historia, pues es, digamos, una invocación a añadir esa especie de carácter mitológico y épico que está presente en la película, y es curioso porque les sale un melodrama épico. Para el western le resultaba más fácil, por el tipo de género que es, igual que para una película histórica resulta más fácil ser épico, pero el melodrama tiene... hay mucho melodrama épico. Te he citado Lo que el viento se llevó, es un melodrama épico gigante,
que también tiene código western, es un melodrama épico. Pero alcanzar el nivel épico visual en código melodrama, eso lo podía hacer Hollywood, pues con sus grandes maestros y con este despliegue visual arrollador que tiene toda la película, ¿no? A partir de ahí, pues me gusta mucho también me gusta destacar también mucho que hay un momento que es esa especie de invitación al descanso, a la pausa, que tenían algunas películas, digamos que en metraje se alargaban un poco más de la hora y media en Hollywood, y esa invitación a la pausa está en esta película en el momento en que Joseph Cotten está con su novia, con su nueva novia, por decirlo así, o con su novia, porque realmente Perla no llegaba a tener relaciones con ella, o sea, de tipo cercano, en el tren. Y de repente es un plano genial de Kim Vidor, porque el tren es fundamental. El plano en el que él le confiesa a ella, le dice, estaba pensando en lo que mi hermano Luke es capaz de hacer. Y entonces se retira, se va alejando el tren, la cámara permanece fija, el tren se aleja, con ellos dos en la puerta, en la trasera del tren, marchándose, ¿no? Lo que Luke es capaz de hacer, lo vamos a ver después. Luke va a ser capaz de disparar contra su propio hermano. Luke va a ser capaz de matar al pretendiente y asesinar, que es lo que le convierte en un forajido, de asesinar al pretendiente de Jennifer Jones, del personaje de Perla, y Luke va a ser capaz de enfrentarse a la propia Perla en un duelo al final y herirla varias veces contestando un poco a los disparos de ella, ¿no? Entonces esta historia que entra en territorio Caín y Abel, no solo de la parábola del hijo pródigo, sino también de la historia, si se quiere, más Antiguo Testamento de Caín y Abel, todo esto está muy, muy presente, ¿no? Y hay un momento muy curioso, las lámparas que conducen la mirada hacia el lugar que ocupará a Luke en el... Yo no lo llamaría duelo, porque realmente el otro hombre, el pretendiente, cuando están en la taberna por la noche, el pretendiente, el hombre no tiene arma, la ha tenido que dejar. Es una de las cosas que está cortada en la copia esta. Y cuando yo estaba viendo la película estaba diciendo, me tengo que conseguir otra copia porque esta es un poquito chapucera. Pero no, después están en las secuencias, añadir en las secuencias que se han recuperado, que fueron cortadas para el doblaje español, pues resulta que está, también te digo, hay que verla en versión original, subtitulada, pero la copia, como la han fabricado desde doblaje español, sigue teniendo los cortes, aunque la veas en versión original subtitulada. O sea que cambiar a versión original subtitulada no te da esas imágenes que faltan, pero están aquí las que faltan. Y una de las imágenes que están aquí, de esas que fueron cortadas, es en la que te explican por qué ese tío está sin revólver en el bar. Y ese tío está sin revólver en el bar porque hay un cartel bien grande diciendo, deja las armas al barman, al tipo de la barra, y por eso el hombre llegó, soltó el arma y se quedó desarmado. Cuando llega Luke no espera que este hombre esté armado. Aunque el otro le pasa el revólver, no espera, lo asesina fríamente. Es un asesino. Y está muy bien ese momento de duelo, que es un momento western. Y es curioso porque una película que domina el melodrama, sin embargo, tiene ese código western de ese momento clave en el que Luke pues asesina a este hombre, ¿no? Y es la típica, se le ve silueteado sobre la puerta. Es curioso porque cuando empieza esa secuencia ya el director te está marcando la atención con el punto de fuga, te está marcando la mirada de espectador o espectadora hacia ese lugar en el que va a aparecer Luke, y cuando aparece finalmente Luke, pues ya sabes lo que va a pasar, ya lo anticipas claramente, ¿no? Pero por si no lo anticipas, ahí está Kim Vidor para hacerte un plano de detalle de la cartuchera del pobre hombre este que está descargada, o sea que está sin arma. Quiero decir, la manera en la que se muestra ese western es uno de los mejores planteamientos de tiroteo en una tasca que yo he visto en el western, y sin embargo está en una película que puede presumir de ser más melodrama que western. O sea que esa fusión de géneros también a los amantes del western nos proporciona algunos momentos muy notables desde el punto de vista de historia del lejano oeste y demás, ¿no? Con todo el movimiento de cámara hacia Luke, amenazando cuando se produce el disparo final que mata a este hombre, la cámara se mueve hacia Luke, apoyando esa amenaza que hace de cualquiera que se acerque a Perla que se vaya preparando porque le meto 3 tiros como a este, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, ese final
Ese final a mí me suena más a final de cine negro, ese final de... Porque ahí Perla se va convirtiendo cada vez más en una mujer fatal, entre comillas, del cine negro, y ese desenlace a tiros, los dos amantes a tiros en las montañas, como te digo, están juntos hasta la muerte, que es un remake de esa otra película con Humphrey Bogart, que era cine negro puro, las dos de Raoul Walsh, ¿no? Entonces, curiosamente, digamos que viajamos por estos tres géneros. Empezamos en código melodrama, western melodramático y demás, pasamos algunos momentos de western concretos, por ejemplo cuando llega la caballería, en el tema del enfrentamiento del ranchero con los del tren, con toda la valla por en medio, eso es más clave western, y después tenemos este duelo en el bareto, que es western puro, ¿no? Y acabamos en un código que tiene mucho de melodrama también, porque el cine negro también tenía lo suyo de melodrama, pero que a mí me parece que hay una dominante ahí de cine negro, de duelo final, de enfrentamiento de los amantes y demás, con mujer fatal implicada en el asunto, ¿no? Y bueno, es un poco el recorrido que he visto, una gran película, una película absolutamente recomendable, un clásico de los del melodrama de Hollywood, del Hollywood clásico, cuidadosamente trabajado en los encuadres, en la composición de los planos, en la puesta en escena por sus artífices. Y nada, agradecerte que me hayas propuesto esta videocrítica para que pueda volver a repasar este clásico, y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.